Bienvenidas sean vuestras mercedes al último capítulo del año y encima el último de esta primera temporada de Fogones en la Historia. Estamos en plenas Navidades y estamos a nada de que los Reyes nos visiten en nuestras casas. Por lo cual, qué mejor que preparar la estrella de estas vacaciones, que es el bollo d'Oscón. Para todos aquellos que no hayáis visto el capítulo anterior, creo que es el momento de que le deis pausa y lo veáis, ya que todas las recetas del capítulo anterior las vamos a necesitar hoy. Por si os tengo que refrescar la memoria, os recuerdo que vamos a usar manjar blanco, huevos mexidos, mazapán y vamos a añadir tallarines fritos. Sí, habéis oído bien. Los tallarines fritos ya se comían en el 16, no es un invento moderno. Para hacer el bollo d'Oscón, o como lo llamáis vosotros, el roscón de Reyes, vamos a necesitar masa de hojaldre, una para la base y otra para la tapa, y el resto de ingredientes para poner en el interior. Así que vamos a montarla y una vez la tengamos lista, la cerraremos y hornearemos. Empezamos echando el mazapán espolvoreado, pero evitad echarlo en el centro, ya que por ahí pegaremos la masa para que una vez hornee quede con forma de corona. Seguimos con los tallarines fritos. Ahora es el turno de los huevos mexidos. Si sois muy golosos, en vez de 4, podéis preparar más. Y así que cada porción lleve uno. Y por último, vamos a coger nuestro manjar blanco y vamos a utilizarlo como si fuera una salsa. Este es mejor que no abuséis, para que no destroce la masa una vez esté cocinada y nos pueda aguantar un par de días fuera en la alacena. Y ahora que ya tenemos todo el interior listo, solamente nos queda con un poquito de agua, nos mojamos la yema de los dedos y mojamos un poquitín el centro para que ahí se nos peguen las masas y luego al cocinar quede como si fuera una corona. Y para que se pegue bien, hacemos lo mismo por todo el borde. Lo humedecemos bien y le ponemos la tapa. Por lo cual, con cuidado, porque no queremos romper nada de los ingredientes del interior, presionamos en el centro para que pegue. Y ahora, poco a poco, vamos haciendo presión por el exterior. Y una vez toda ella, ya solamente nos queda hacerle algún tipo de decoración exterior. La receta original nos dice hacer 2 cruces de forma que consigamos 8 raciones. Yo, como sé que mi señor es muy sibarita, en vez de hacer cortes rectos, voy a hacer una especie de curvas. Va a quedar mucho más bonito y va a parecer mucho mejor de lo que ya es en sí el plato. Los cortes muy superficiales, porque solo queremos marcar la masa. Y ahora solo queda esperar el tiempo que necesita en el horno, entre 20 minutos, 35, dependiendo de lo que tengáis en casa. Y ahora enseguida volvemos con el resultado. Y este es el fantástico resultado de nuestro bollo d'Oscón. Un plato digno de reyes, reinas, principitas y principitos. Así que no me queda más que daros las gracias por acompañarnos en esta nuestra primera temporada de Fogones en la Historia. Todo el equipo estamos encantados de la acogida que nos habéis dado. Así que solamente me queda recordaros que el 6 de enero sabremos quién es el ganador o ganadora
del concurso que tenemos en marcha. Así que aquellos pícaros que estáis entretenidos con lo que no deberíais, todavía estáis a punto de participar. Por lo cual, no me queda más que deciros que nos vemos en el próximo episodio, porque tenemos muchísimas recetas más que contaros y, como siempre, que aproveche.